Gracias a Dios que podemos estar adorando a nuestro Señor. Gracias a Él que tenemos el privilegio de poder exaltarle, de poder ser parte de su familia, de que con su amor, ¿verdad? Que no cambia, con su amor nos pudo alcanzar y que nos pudo limpiar nuestras faltas y limpiar nuestros errores y nuestras manchas, y que ahora podamos ser real sacerdocio para gloria y honra de su nombre. Vamos a exaltarle y a decirle: gracias, Señor, gracias porque nos has amado con un amor que da libertad, con un amor que transforma, y por sobre todas las cosas con un amor que no cambia en cualquiera que sea la circunstancia. Salvos por su gracia, llenos de su amor, queremos proclamar cuán grande es el Señor, aquel que nos libró de tinieblas y nos trajo a su luz. Pagó un alto precio, su nombre es Jesús. Nos ama con amor que constriñe, nos ama con amor que liberta, nos ama con su amor, es más fuerte su amor. Nos ama con amor que transforma, nos ama con amor inmutable. Grande es su amor que hace todas las cosas nuevas. Aquí en nuestra alabanza, aquí en la adoración, solo aquel que nos libró de la muerte y la prisión, aquel que nos libró de tinieblas y nos trajo a su luz. Pagó un alto precio, su nombre es Jesús. Nos ama con amor que constriñe, nos ama con amor que liberta, nos ama con su amor que es más siempre su amor. Nos ama con amor que transforma, nos ama con amor inmutable. Grande es su amor que hace todas las cosas nuevas. No podemos callar, todo nuestro ser te adorará. Sabemos quién es, sabemos quién es, podemos confiar. Él es nuestra fe y caminar. Sabemos quién es, sabemos quién es. Nos ama con amor que constriñe, nos ama con amor que liberta, nos ama con su amor que es más fuerte su amor. Nos ama con amor que transforma, nos ama con amor inmutable. Grande es su amor que hace todas las cosas nuevas. No podemos callar,
Señor Jesús. Te glorificamos, Señor. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Damos gracias a Dios por darnos este medio de poder llegar a cada hogar de ustedes y poder estar ahí ministrándoles con la palabra de Dios a través de la Iglesia Bautista Virtual. Hemos estado haciendo un esfuerzo con los muchachos, agradecemos porque ellos han estado haciendo este trabajo de editar estos mensajes para que puedan llegar a ustedes y puedan también no solamente ser ministrados, sino también tener una buena editación de estas enseñanzas. Quiero que oramos en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por este momento de poder compartir su palabra con mis hermanos. En este momento, Señor, difíciles en nuestro país, en el mundo y también, Padre, en los hogares, Señor, usted es el que suple toda necesidad. Sabemos que hay hogares con muchas necesidades, Señor, porque quizás no hay alimento, no hay dinero, hay, Padre, deudas, Señor, y estamos pensando cómo hacer, pero sabemos, Señor, que usted tiene el control. Usted se proveerá, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada familia, para poder suplir, Señor, todas las necesidades que hay. Señor, oramos por todas esas necesidades que usted, Señor, en su palabra dice que usted las conoce, usted las sabe y usted las suplirá de acuerdo a su soberana voluntad. Señor, oramos por la salud de todos, Señor, nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Hebrón y de toda su familia, Señor, para que, Señor, aquellos que han sido afectados por esta pandemia puedan recuperarse, Señor. También oramos por todos los que están enfermos, oramos por todos aquellos también, Padre, que están haciendo la labor en los hospitales, Señor, de nuestro país, a los médicos, Señor, los policías, militares, periodistas y todo personal de salud que se está exponiendo, Señor, para poder, Señor, contribuir, Padre, para que pueda tener salud el pueblo. Señor, gracias por su misericordia y bendiga, Señor, a toda la familia de la iglesia. En el nombre de Jesús oramos y le damos gracias por su palabra. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en su hogar, agarre su Biblia y ábrala en el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro de transición. Recuerde, estamos de transición, estamos en este momento de la ley a la gracia. El libro de Hechos nos narra también el inicio de la iglesia y también la ascensión de Jesucristo y nos narra los hechos de los apóstoles también. Ahora, vamos a leer Hechos capítulo 12, del versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Ahora tenemos como tema, Dios nos enseña que en la crisis son la oportunidad de crecimiento de la iglesia, a fin de tener una vida de oración con fervor. Ahora vemos que tenemos 2 puntos aquí, del versículo 1 al 4, el enemigo maltrata intensamente a la iglesia en tiempo de crisis. El poder de la oración es el punto 2 del versículo número 5, el poder de la oración con fervor de la iglesia en tiempo de crisis. Hablando un poco acerca del contexto del libro, el libro fue escrito, hermanos, por Lucas. Lucas es el autor del Evangelio de Lucas que llevaba su nombre. Lo escribió el libro alrededor del año 63, 70 después de Cristo. Los libros de Lucas, hermanos, Hechos, casi es un cuarto del Nuevo Testamento, este libro de Hechos. Ahora, de la historia hablamos así claramente. Ahora vemos que el historiador de Lucas escribió, hermanos, a Teófilo, porque así vemos nosotros en el primer versículo. Significa Teófilo, amante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Hechos de los Apóstoles nos enseña a nosotros acerca de la continuación del Evangelio, de las buenas nuevas.
nos enseña después de la ascensión de Cristo que siguió predicando la palabra de Dios. Ahora vemos que el trasfondo histórico del libro, escrito por Lucas, mientras estaba ¿dónde? Estaba en Roma con Pablo. Hechos continúa el relato de ese evangelio, comenzando de los eventos que siguieron después de la crucifixión de Jesucristo. Su relato cubre un periodo, como les digo, aproximadamente de 30 años después de Cristo. Incluye el relato de la organización de la iglesia, hermano. Ahora, es uno de los libros más fáciles de leer. Está mejor organizado. El propósito central del libro de Hechos es mostrar a Cristo, que Cristo continúa su obra a través de los creyentes, la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces entendemos que la obra no se paró con la muerte ni la ascensión de Cristo. La obra siguió, y es ahí cuando nosotros tenemos, hermanos, el inicio de la iglesia. Comienza la iglesia, y el capítulo número 12 nos enseña a nosotros, tiene 25 versículos, y lo podíamos dividir primeramente: la persecución de la iglesia por Herodes Agripa. Tendremos el maltrato de Jacob y la liberación milagrosa de Pedro y la muerte de Herodes Agripa. Pero ahora, viendo ahora nosotros, hermanos, el momento cuando la iglesia comienza, les decía, el primer punto es: el enemigo maltrata intensamente a la iglesia en tiempos de crisis. ¿Sabe? La iglesia está pasando por tiempo de crisis en este momento, y no solamente en este momento, a través de la historia, la iglesia ha pasado, hermanos, por el maltrato del mundo. Ha pasado por el maltrato de los falsos apóstoles, de los falsos maestros. La iglesia ha sido maltratada por aquellos religiosos. Y cuando hablamos de maltratar, estamos hablando literalmente de aflicción, de sufrimiento, de lastimar. Hablamos de herir, de injuriar. Y si hablamos figurativamente, esta palabra de maltrato, estamos hablando de exasperar, hacer mal, maltratar, corromper y hacer daño. Eso ha pasado. La iglesia, hermanos, le ha sucedido todo esto en la historia, y hoy está pasando igualmente. Una de las más maltratadas en este tiempo ha sido la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el instrumento de Dios, hermanos, para llevar el evangelio, para predicar las buenas nuevas de acción. Y ahora vemos aquí, entonces, vemos en estos 5 versículos, ¿qué vemos nosotros en estos versículos? Vemos, hermanos, muerte, cárcel, sufrimiento, persecución, maltrato. Y ahora entonces vemos que la iglesia, esa iglesia, cuando hablamos de la iglesia comienza en Hechos capítulo 2. Desde ese momento nace aquella iglesia que Jesucristo había dicho, que la palabra de Dios nos enseña. Y en ese momento, hermanos, la iglesia comienza a llevar la palabra de Dios, a llevar las buenas nuevas. Vemos cuando Pedro predica, y en el primer mensaje se convierte en más de 3,000 personas. Vemos la iglesia en Hechos capítulo 2, que nos narra esa iglesia que se reunían en las casas, hacían oración, partimiento del pan. Esa es la iglesia, hermanos. Y esa iglesia que comenzó a predicar la palabra de Dios, a hacer esa obra, esa iglesia, hermanos, va a tener su fin. ¿Cuándo es el fin de la iglesia en esta tierra? El fin de la iglesia de esta tierra va a ser hasta que sea arrebatada. La iglesia está, hermanos, la iglesia que comienza en Hechos capítulo 2, terminará hasta el arrebatamiento, que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la iglesia en este momento de Hechos 12, la iglesia tenía como 15 años. Es una iglesia bebé, una iglesia recién nacida, podríamos decir. 15 años para una iglesia es una iglesia, hermanos, una iglesia bebé, una iglesia muy niña. Pero a pesar de todo, hermanos, las persecuciones. Si usted se va a Hechos, capítulo número 8, va a ver cómo decía que la iglesia era perseguida. Vemos también en Hechos capítulo 9, dice que Saulo perseguía a la iglesia. Y en Hechos capítulo 9 vemos que la iglesia tenía persecución. Entonces vemos en la palabra de Dios la persecución, hermanos, pero aquí ha tenido siempre la iglesia, la tendrá, la va a tener.
Y en estos momentos difíciles la iglesia está siendo dañada, la iglesia está sufriendo. La iglesia, hablamos, hermano, no de paredes, no de un templo de cemento, sino que hablamos de la iglesia en la casa, la iglesia en el hogar que somos nosotros. Ahora, nosotros tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a superar esto. La iglesia, como les decía, comienza a ser perseguida por Herodes. Nos dice el versículo número 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes. ¿A cuál tiempo se refiere? Se refiere al tiempo del capítulo número 11, cuando está la iglesia siendo perseguida, y también lo que nos enseña de la iglesia en el tiempo de este rey Herodes. Cuando hablamos de Herodes, estamos hablando, hermanos, de eso, de Herodes. No crea usted que el nombre de Herodes era un nombre propio, no. Herodes era un nombre de una familia de reyes. Hablamos del primer Herodes que sale en la Biblia, es Herodes el Grande, aquel que nos enseña en Mateo, aquel que persiguió a los niños para matarlos cuando se dio cuenta que había nacido el rey de reyes, el Mesías, mandó a matar a todos los niños. De ahí tenemos al otro Herodes, que es Herodes Antipas. Antipas fue el que mató a Juan el Bautista, el que decapitó. Y ahora tenemos otro Herodes, que es Herodes Agripa. Es nieto de Herodes el Grande, es sobrino de Herodes Antipas, y ahora este Herodes Agripa es, hermano, el que está persiguiendo a la iglesia. Este Herodes ahora, que era un edomita. ¿Saben? La familia de Herodes descendía de los edomitas. ¿De dónde vienen los edomitas? Los edomitas son descendientes de Saúl. En cierto sentido vemos que Esaú perseguía a Jacob, era su hermano, lo perseguía, pero lo quería matar por haberle robado, hermanos, la bendición de la primogenitura. Ahora vemos entonces que es una familia que nos enseña que era una familia de sangre, una familia, hermanos, cruel. Los Herodes han sido crueles, y todavía tenemos hoy Herodes que son crueles con la iglesia. Ahora, ¿qué vemos nosotros? Una persecución incesante de Herodes o de Satanás hoy en día contra la iglesia, porque dice el versículo número 1, en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y le decía, maltratarles, les había explicado que era, hermanos, literalmente hacer sufrir, herir, hacer daño a la iglesia. En ese tiempo, hermano, echó mano de algunos, dice, de la iglesia. Entonces vemos que la iglesia empieza otra persecución severa. Está expuesta a la persecución de Herodes. Los primeros han sido los adversarios principales, hermanos, de los apóstoles de la iglesia. Vemos ahora que lo que pasaba con ellos es que querían detener la obra de Dios. Miraban el crecimiento, miraban que el evangelio estaba avanzando, que la iglesia estaba creciendo. En esos momentos comienza esa persecución intensa de Herodes a la iglesia. ¿Y qué sucede? Versículo 2 dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Entonces eran los días de panes sin levadura. Entonces vemos versículo número 2, mata a Jacob. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Derramar sangre. Y eso fue, hermanos, lo que pasó con Jacob. Jacob, en la Biblia tenemos a Jacob, el hermano de Juan. Este es Jacobo, el hermano de Juan. Tenemos otro Jacob que es mencionado en el versículo 18, que es el hermano de Jesús, que era el pastor en ese momento de Jerusalén. Pero a este Jacob que él mata es uno de los primeros, es el primer apóstol que derramó su sangre. Haciendo un poco de historia de Jacob. Jacob, hermanos, fue uno de los que estuvo con Jesús. Era Jacobo, Juan su hermano y Pedro eran de los apóstoles del círculo más cercano del Señor Jesucristo. Ellos vemos que siempre estaban constantes. Uno de donde se menciona a ellos tres es cuando estaban en Mateo capítulo 17,
cuando nos habla de la transfiguración, ¿quiénes estaban ahí? Estaba Jacob, Juan y Pedro. Vemos también que aparecen allá cuando el Señor va a orar en Getsemaní, en el capítulo 26 de Mateo, que quienes Él llevó a orar ahí en el Getsemaní, dejó a unos discípulos y agarró a Jacobo, a Juan y a Pedro y los llevó a orar. Entonces era ese círculo cercano. Jacob muere, lo mata, lo decapita, de esa forma muere. ¿Pero por qué? Recuerde que la madre de Jacob, Jacobo y Juan eran hijos del trueno, y la madre de Jacob había llegado en Mateo 20, le fue a solicitar a Jesucristo que uno de sus hijos se pusiera a la izquierda y otro a la derecha en su reino. Y Jesús les dijo ahí en Mateo capítulo número 20, 23, Él le dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y del bautismo con que yo sea bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, este era el cumplimiento de esa profecía prácticamente que Jesús había dado a sus discípulos o a sus apóstoles. Y este era el cumplimiento, hermanos, de esa profecía. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: de mi vaso beberéis. ¿Y ese vaso cuál era? Era su muerte, era su sangre derramada, era su sacrificio. Eso estaba pasándole al primer mártir, al primer apóstol que estaba muriendo. Recordemos que anteriormente Esteban, capítulo 7, capítulo 7 de Hechos, nos habla de Esteban, cómo había muerto. Ahora vemos entonces, muere Jacob, muere de esa manera, se cumple esa palabra que Jesús había dicho en Mateo capítulo 20, y dice la palabra de Dios en el versículo número 3, que esto había agradado a los judíos. ¿Por qué había agradado a los judíos? Hermanos, recuerde, Herodes era un político. Herodes era el rey. Él quería quedar políticamente muy bien. Los judíos eran aquellos que se oponían, hermanos, a muchas cosas del Evangelio. No creían en el Evangelio, no creían en la gracia de Dios, y esto agradó a los judíos. Y él, para quedar más todavía agradecido y que quedaran complacidos con él, dice que tomó a Pedro y lo llevó a la cárcel. Llevó a Pedro y lo puso bajo custodia, lo puso encadenado, lo puso con 2 soldados, uno a la derecha, uno a la izquierda, y puso 2 dentro de la cárcel y 2 soldados fuera, que estaban cada 6 horas o cada 3 horas estaban cambiando esos soldados. Estaba encadenado, estaba en prisión, y él quiso después, dijo, de la Pascua, después de los panes sin levadura. Eso nos habla, hermanos, panes sin levadura nos habla acerca del sacrificio, nos habla acerca del sufrimiento del Señor Jesucristo. Se estaba cumpliendo lo de Mateo 23, el sufrimiento que ellos iban a tener, capítulo 20, 23, versículo de Mateo, eso se estaba cumpliendo en ellos. Ahora, vemos entonces lo que hace la iglesia. Versículo número 5 dice que la iglesia hacía oración por él. Y tenemos entonces ese punto número 2, el poder de la oración de la iglesia en tiempos de crisis. Entonces la iglesia, hermanos, comenzó a orar. Y vean la oración de la iglesia. La iglesia comenzó a orar sin cesar. ¿Qué nos habla? La iglesia estaba constante, fielmente orando, sin cesar, fervientemente, como nos manda la palabra ahí en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, sin desmayar. Hermanos, esto parecía, pues ellos estaban orando y clamándole a Dios. Habían perdido la iglesia uno de los apóstoles llamado Jacobo, y ahora Pedro, otro de los más eminentes de aquel círculo cercano de Jesús, estaba a punto también de morir de la misma manera. Herodes quería matarlo, quería destruirlo, pero ¿qué hizo la iglesia? Orar. Y eso vemos nosotros, hermanos, que no debemos subestimar el poder de la oración, el poder que Dios le ha dado a la iglesia para que oraran. ¿Qué hicieron? Orar fervientemente, con claridad, con valentía. Sabían que él estaba encadenado, estaba preso, estaba, hermanos, quizás con puertas de hierro, pero algo que debíamos de entender: las puertas del cielo estaban abiertas para escuchar la oración de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia en tiempos y en momentos difíciles? Orar y clamarle a Dios. Eso hizo la iglesia en ese momento, cuando la iglesia estaba siendo perseguida bajo esa crisis que tenía de persecución, donde había muerte, donde había dolor, sufrimiento, donde querían cesar la obra de Dios. La iglesia hizo uso, hermanos, de
la oración. Cuando Satanás hace lo peor, los cristianos podemos volvernos a Dios en oración y saber que la obra es de Dios y orarle a Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Dios honra la oración. Dios honra la oración. ¿Qué podíamos, para concluir? El dolor y la crisis debe ser el motivo para el crecimiento del cristiano. Debe ser el incentivo que nos debe llevar a una vida de oración. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo, hermanos, en nuestros hogares, en nuestras casas. Recuerde, la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. La oración, Dios es omnisciente, Dios escucha, Dios está con nosotros y tenemos entonces nosotros que hacer lo que esta iglesia dice, que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por todos, hermanos. Hacían oración por Pedro. Hagamos la oración los unos por los otros. Estemos siempre clamándole a Dios, pidiéndole a Dios. Dios les bendiga, hermanos, y les esperamos nuevamente.